Tenía yo más o menos 16 años cuando tuve mi primera experiencia con la muerte sin morir. Fue durante una meditación profunda que por primera vez sentí lo que es existir sin cuerpo, sin nombre, sin identidad, solo mi conciencia completamente desnuda. Y en ese momento me di cuenta de algo un poco aterrador, y es que yo había pasado toda mi vida preparándome para vivir mejor, pero no le había dedicado un segundo a prepararme a morir de manera consciente. Te confieso que esa noche no pude dormir. Busqué las respuestas obsesionado en todos lados y encontré algo que no puedo dejar de ver. Y es que todas las tradiciones místicas serias tienen manuales para los muertos. Y esos manuales no son superstición, son mapas de supervivencia para el intervalo más crucial de nuestra existencia. Y fue entonces que lo entendí. Saber que existe la reencarnación no es recordar quién fuiste antes, es prepararte para lo que pasa entre la muerte, el renacimiento y tu próxima vida. Nosotros solemos pensar en la vida y la muerte como opuestos, nacimiento versus muerte, pero la realidad no es esa. Es algo así como si estuvieras viendo una canasta de mimbre solo por fuera. Ves los fragmentos sueltos que parecen desconectados, pero cuando la ves desde adentro, descubres la verdad. Hay un solo hilo que continúa en zigzag, cruzando de un lado al otro. Y tu conciencia hace más o menos lo mismo. Alterna entre dos lados de una misma existencia. Y el lado que estás ignorando termina dominándote en silencio. Yo no lo terminé de entender sino años después de aquella experiencia, cuando estaba llorando desconsolado en el funeral de mi abuelo. Pero pensé que si yo hubiese podido ver del otro lado en ese momento, lo habría visto llegando a casa. Alguien lo estaba recibiendo con una celebración, mientras yo estaba llorando por su partida. Y lo mismo debe pasar al revés. Cuando aquí celebramos un nacimiento, alguien se está despidiendo del otro lado. Y es que estos no son eventos separados, son la misma transición, vista desde ángulos opuestos. Y fue allí cuando empezó a derrumbarse todo lo que yo creía saber. Es que había pasado años estudiando espiritualidad, leyendo sobre vidas pasadas, leyes místicas, intentando recordar quién había sido yo, pero nunca me había preguntado lo que realmente importa. ¿Qué pasó entre mi muerte anterior y este nacimiento? ¿Y qué va a pasar cuando cruce esa puerta de nuevo? Así que hice lo que cualquiera haría. Busqué las respuestas en el lugar equivocado. Intenté regresiones a vidas pasadas. Gasté tiempo creyendo que si recordaba quién había sido, entendería el proceso completo. Pero es como estudiar el mapa del país que abandonas cuando emigras, en lugar de ponerte a aprender el idioma del país al que vas a llegar. La información que yo necesitaba no estaba en el pasado, estaba en el intervalo, en ese espacio entre mundos que casi todos nosotros ignoramos. Y unos cuantos años después, algo pasó que me lo dejó brutalmente claro. Una cliente mía llegó obsesionada con vidas pasadas. Llevaba 3 años gastando fortunas en regresiones, buscando respuestas a quien había sido antes. Y durante una sesión, ella tuvo una experiencia muy similar a la que tuve yo a los 16 años. Y en medio de ese trance, abrió los ojos casi en pánico. Me interrumpió y me dijo algo que yo nunca olvidaré. Ansael, no quiero morir otra vez sin entender qué pasó entre mi muerte anterior y este nacimiento. Y ahí lo vimos los dos al mismo tiempo. Habíamos estado buscando en el lugar equivocado, porque en realidad no importa quién fuimos antes. Lo que sí importa es lo que cultivamos ahora para navegar conscientemente ese espacio entre los mundos. Porque ese intervalo no es un vacío, es un examen. Y tu preparación determina si renaces de manera consciente
o si vas a repetir los mismos patrones una vez más. Es que piénsalo por un momento. Imagina que un día despiertas sin cuerpo físico, sin voz, sin un cerebro que procese pensamientos lineales, solo tu conciencia desnuda. Y ahí ya no puedes esconderte de nada. No hay distracciones, no hay excusas, no hay escapes. Estás solo tú y lo que eres. Y eso que sobrevive al momento de la muerte es exactamente lo que cultivaste, más allá de lo material. Es tu capacidad de concentración sin estímulos externos, tu habilidad para amar sin esperar nada a cambio, tu práctica de existir sin depender de esta forma física. Y cuando entendí esto, todo cambió para mí. Mi práctica espiritual dejó de ser sobre experiencias místicas o de validar creencias. Se volvió un entrenamiento para la transición más importante de mi existencia. Y entonces empecé a notar señales sutiles. Es que cada vez que lograba expandir mi conciencia más allá de los límites del cuerpo durante la meditación, sentía menos y menos miedo a la muerte. Y no porque negara su existencia, sino porque yo estaba entrenando para navegar sin un cuerpo. Cada vez que practicaba mantener esa paz interior sin depender de las circunstancias externas, entendía que estaba desarrollando la única habilidad que importa cuando ya no tienes control sobre nada material. Pero lo más importante es que dejé de identificarme solo con mis roles, con mi trabajo, con mi imagen física, porque entendí algo súper vital. Nada de eso va a cruzar la puerta contigo. Solo lo que cultivaste en tu conciencia va a permanecer cuando todo lo demás se va a desvanecer. Y mi cliente lo entendió ese día también. Ella dejó de buscar en vidas pasadas y empezó a prepararse para su vida futura. Si tú estás escuchando esto ahora, tú también puedes empezar. Y es que no necesitas morir para prepararte. Los místicos desarrollaron algo que funciona más o menos como un simulador de vuelo, pero para el otro lado. La técnica más poderosa que encontré es simple, pero profunda. Siéntate en silencio. Lleva tu atención desde los pies, subiendo lentamente hasta la coronilla. Siente cada parte de tu cuerpo como si fuera la primera vez. Y cuando llegues aquí, no te detengas. Deja que tu atención siga subiendo más allá de tu cabeza, rozando el espacio sin límite que siempre estuvo allí esperándote. Y mantente allí. Solo observa, no juzgues. Observa cómo tu conciencia existe independientemente del cuerpo físico. Y esto no se trata de escapar del mundo. No se trata de negar el mundo material. Se trata de practicar cómo navegar sin un cuerpo físico para cuando llegue ese momento que es inevitable. Cada vez que hagas esta práctica, estarás entrenando para la transición más importante de tu existencia. Y cuando llegue ese momento, no vas a dar un salto aterrador al vacío. Vas a hacer una transición consciente. Y es que tu próxima vida no la decide el destino o el azar. La decide cómo atraviesas conscientemente el espacio entre esos dos mundos. Y lo único que va a determinar ese paso es lo que cultivas en esta vida, lo que tú haces más allá del mundo material. Así que la pregunta que te tienes que hacer no es ¿quién fui antes? La pregunta que te debes estar haciendo es si te estás preparando para atravesar el intervalo de manera consciente. Paz profunda.